por la confianza y también por la oportunidad de compartir. Cuando te voy a decir que yo ayudo a formar sacerdotes, me impresiona un poquito porque me gusta más decir que yo camino con muchos sacerdotes, y porque formar significa que uno está como con una relación de asimetría, ¿no? Y es verdad que formo parte del equipo de formadores de un seminario aquí, he colaborado también con otros seminarios también diocesanos, pero me considero más hermana que madre, por así decirlo. No sé si es porque me cuesta aceptar mi edad, pero sobre todo porque creo que uno da y recibe, no es una relación de asimetría, cuando una relación en la que uno pues da y recibe, ¿no? Entonces, pues agradezco la oportunidad de compartir y de hablar cosas pues muy bonitas, ¿no? Que tengo mucho en el corazón. Como decía Arachus, pues yo me dedico mucho al tema del género, acabo de escribir un libro sobre cómo afrontar la cuestión del género con los jóvenes sobre todo, y es un tema que me apasiona sobre todo porque veo un poco todo el desafío pastoral que hay detrás, pero cuando uno tiene la ocasión de hablar de cosas del corazón, ¿no? De que tocan profundamente nuestra identidad, pues como que se ensancha. Mi ordenador parece que está muriendo, pero según yo se está reiniciando, pero por mientras empezamos, porque recuerdo el orden de mi presentación, ¿no? Que espero poder lograros compartir en cuanto funcione, que está como al 3% ahora, ¿no? O sea, ahora se están actualizando todos los programas, comparto, entro con otro usuario, pero por mientras arranco para no haceros esperar más y pido disculpas, de hecho, por el retraso del inicio. En lo que yo os quería proponer son 3 puntos, de los cuales el central es el segundo realmente, ¿no? El primero es un poco un punto de partida de por qué este tema me parece que es de particular actualidad hoy en día. Después quisiera compartiros algunas premisas muy sencillas. Después quisiera hablar del itinerario de la formación del corazón del padre, porque creo que uno se tiene que hacer padre, se tiene que convertir en padre, y eso es una aventura que tiene muchos desafíos y muchos retos detrás. Y luego un poco algo sobre a la luz de la escritura, ¿no? Pero va a ser más sencillo. Y entre un punto y otro, entre lo del itinerario y a la luz de la escritura, quisiera suscitar un momento de diálogo, ¿no? De que me digáis, compartáis resonancias, compartáis un poco qué es lo que os interpela de lo que haya logrado exponer. Entonces empiezo, mira, estoy ahora activando el ordenador, a ver si ahora sí entra. Empiezo hablando un poquito del contexto, ¿no? Creo que la actualidad, bueno, la cuestión de convertirse en padre y de la paternidad creo que es central, ¿no? Desde el punto de vista antropológico y también cristiano. Pero creo que hoy reviste una particular urgencia o actualidad que nos viene dado por el contexto, ¿no? A mí me ayuda mucho, soy profesora de filosofía y me gusta mucho mirar el contexto, porque el contexto nos habla de nuestra misión, ¿no? ¿En qué sentido? Que desde una mirada cristiana el contexto te habla de las necesidades para las cuales Dios nos ha suscitado, ¿no? Dios suscita los testigos que pueden iluminar las oscuridades del mundo concreto donde nos coloca, ¿no? Y creo que hay un aspecto que hoy necesita de particular testigos. No se quiere iniciar el ordenador, o sea, no quiere entrar en Zoom. Y yo sí quiero compartir una presentación que he trabajado bastante, entonces me da mucha rabia que no se quiera iniciar. No sé cuál es el motivo por el cual no le da la gana. Pero bueno, si no la voy a ver yo delante, me la pongo delante y os la voy compartiendo, pero de verdad que la he trabajado y la he puesto bonita y todo, me da mucha rabia. Y con animación y todo, pero bueno, Marta, la voy a intentar. tranquila, si no se te conecta, Se ves me ocurre que avanzando si y nos la envía a nosotros y la compartimos. Es interactiva, entonces la tengo que estar activando, está en mi nube, o sea, es todo Ah, un vale, rollo. vale, nada, vale. si no la pasaremos después, Marta, no te preocupes. Sí, para no, mira, una vez más, y dice que no me puedo conectar desde aquí. Bueno, pues nada, yo la voy a tener delante porque sí me sirve de guía. Y si no, pues nada. Pero es que o sea, ayer tuve reuniones por Zoom, o sea, ayer fue el último momento, entonces no puedo entender por qué motivo ahora me dice que no quiere entrar en Zoom.
bueno, vamos a intentar desde aquí una vez más y si no, pues acabó. Pero decía que el contexto nos habla de nuestra misión, ¿no? Porque nos habla de las oscuridades que estamos llamados a iluminar de alguna manera, ¿no? Y hoy me parece que hay bueno, no me parece, creo que es bastante evidente que hay una crisis de paternidad muy fuerte que viene dado por distintos elementos, ¿no? Por un lado, no, pues no quiere, nada. Os compartiré después, me da mucha pena tener que hablar desde el teléfono y no compartiros mi preciosa presentación. Y ya está, para la humildad, y no quiere, ya está. Dejo aquí el teléfono y yo voy viendo la presentación que vosotros no veis y vosotros me veis a mi paciencia. Decía el contexto, ya está. Y así me dejo de distraer. El contexto venía dado por tres elementos, ¿no? Por un lado, un eclipse del padre, eso es un libro que salió hace ya unos años, pero creo que sigue teniendo mucha actualidad, de Cordes, ¿no? Que habla del eclipse del padre, de la crisis de autoridad, de lo que eso supone también para la formación de la identidad de los hijos. Os lo aconsejo, yo creo que es del 2004 o algo así, o sea, es bastante, o sea, tiene unos años, pero creo que es actualidad. Y habla de cómo en el contexto actual, pues la figura del padre ha quedado como oscurecida, ¿no? Como puesta en tela de juicio, ¿no? Que viene muy de la mano de la crítica del patriarcado, eh, por un lado justificada, pero por otro lado exacerbada. O sea, que justificada en el sentido de que si el patriarcado lo entendemos como un sistema en el que las mujeres son sometidas y tienen menos dignidad, pues bueno, es criticable. De hecho, lo dice el Papa Francisco, también Juan Pablo II pedía perdón por los abusos, o sea, en ese sentido es justificado, pero exacerbada porque lo que ha hecho muchas veces esa crítica es machacar no las distorsiones de la identidad masculina, sino la identidad masculina en sí misma, ¿no? Muy de la mano de esa crítica de la autoridad, de esa sospecha que todo lo que venía, ¿no?, de parte del padre de la autoridad, pues ha sido sinónimo de dominio y de sumisión, ¿no? Y junto con eso, pues viene la crítica paralela y de nuevo en parte justificada, pero que hay que hacer las debidas distinciones del clericalismo en la Iglesia, ¿no? El Papa Francisco creo que es de los papas que más ha hablado en contra del clericalismo, pero el problema es que el clericalismo pues es una distorsión, es una enfermedad no de los sacerdotes, sino de la Iglesia. O sea, el clericalismo es un desorden, si lo queréis decir, o una reducción de los laicos y de los sacerdotes, ¿no? No es un problema solo de los sacerdotes, ¿no? Es una deformación también de los laicos. Y cuando esa crítica del clericalismo a veces pues ha arrojado también una sospecha sobre la figura de los presbíteros, ¿no? Como si ellos fueran los culpables, ¿no? Como también la autoridad que hay casi que derrocar, ¿no? Esto definitivamente es claramente distorsionado, pero no es ajeno un poco de la mentalidad y sobre todo de la sensibilidad, ¿no? Y luego un tercer elemento del contexto es la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia, que creo que ha provocado una crisis ad extra, claramente, pero también ad intra, ¿no? Ad extra por lo que se refiere a la imagen y confianza, ¿no? O sea, bueno, por lo menos los jóvenes, tuve la ocasión de participar en el sínodo de los jóvenes y había salido era muy reciente el summit de la tutela de los menores que se tuvo en febrero del 2018 y los jóvenes estaban fuertemente tocados por este tema, ¿no? Y decían, pues es que una iglesia que tolera abusos para nosotros no es creíble, ¿no? Y hemos perdido la confianza y eso golpea, ¿no? Golpea. Entonces está esa crisis ad extra, pero luego está esa crisis ad intra, ¿no? Que creo que ha pegado, es decir, ¿qué veo yo en los seminaristas y también en los sacerdotes con los que, pues gracias a Dios, tengo mucho contacto? Que casi a veces siente que tienen casi que pedir perdón por existir. Estoy exagerando, pero no tanto, ¿no? Porque todo lo que es asociado a masculinidad, pues es abuso, patriarcado, violencia, dominio y eso hace que haya en ellos como una cierta y sutil desconfianza hacia sí mismos, que se me hace súper delicada, ¿no? Ahora en unos días tenemos un grupo de 20 sacerdotes, bueno, de 20 diáconos que se ordenan
estoy muy cerca de los de la generación de tercero, que están en teología, y me llama la atención que un poco la pregunta que ellos se plantean es, bueno, ¿yo cuándo voy a fallar? ¿No? O sea, yo cuándo voy a darme un golpe, ¿no? ¿Cuándo voy a meterme con una mujer? ¿Cuándo voy a meter la pata? ¿Cuándo yo voy a fallar? ¿No? Como si hubieran, o sea, y que no nace de una sana prudencia de decir, a ver, hay que vigilar porque en cualquier momento, no, nace de un decir, antes o después todos fallamos, ¿no? Como si ser varón y ser sacerdote fuera asociado un poquito a lo sospechoso, a lo peligroso, a lo de quién sabe, ¿no? Creo que puede resultar exagerado lo que digo, pero creo que no es ajeno del todo a la sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ese contexto creo que presenta, pues, precisamente la oscuridad que necesita ser iluminada, ¿no? Hay mucha sed de masculinidad hoy en día, que creo que es la identidad más golpeada, y hay mucha sed de paternidad, y hay mucha sed de sacerdocio real, ¿no? Entonces, creo que hay una llamada aquí muy fuerte a que convertiros en los testigos que recuerdan al mundo qué significa ser padre, ¿no? Precisamente porque está tan golpeado, creo que el Espíritu Santo debe tener muchas ganas de transformar y de configurar humanidades concretas para que sean un reflejo luminoso de lo que significa ser varón y lo que significa ser padre, ¿no? Precisamente por este contexto donde la figura del padre está particularmente golpeada, me parece, ¿no? Entonces, ese era el primer punto. Es que os voy a enseñar, la presentación está tan bonita, bueno, no voy a hacer el tonto, le puse imágenes. Y el segundo punto es el de hacerse padre, ¿no? Y ese hacerse padre, parto de unas premisas, ¿no? Y luego voy a describir un poco el itinerario de hacerse padre. Y las premisas son 4, ¿vale? La primera premisa, ¿no? de ese hacerse padre, es que comparado con la maternidad, ¿no? Parece que hay una menor fuerza visceral, digamos, en el varón, por lo que se refiere a generar hijos, ¿no? Y por tanto, algunos autores dicen que parece que la paternidad es como una acogida más gratuita que la maternidad, ¿no? Esto puede ser discutible, pero creo que tiene un punto muy interesante porque hay una diferencia antropológica abismal, ¿no? Una diferencia dada por la biología abismal en la forma de dar la vida, ¿no? En la concepción, en la gestación y en el parto. Es muy distinta la forma de dar la vida del varón y de la mujer, ¿no? Los dos dan la vida mitad y mitad, en el sentido que ponen el 23% de los cromosomas, o sea, el 23%, no, 23 y 23, ¿no? Entonces es tan hijo de uno como el otro. Pero fijaos qué aspecto es tan interesante, ¿no? La concepción se da dentro de las paredes del óvulo, porque es el espermatozoide el que lo penetra, y se da pues unas horas después del momento de intimidad, ¿no? O sea, cuando de alguna manera quizás el varón ni siquiera está y la mujer se encuentra sola, ¿no? Sola como un puente entre Dios y la nueva vida, ¿no? Entonces eso le da a la mujer desde el primerísimo momento una intimidad y una connaturalidad con la vida, porque es el espacio que se convierte en el terreno, puente entre Dios y la nueva vida, ¿no? Dentro de las paredes del óvulo, dentro de las paredes del útero, ¿no? Y luego todo el proceso de la gestación, que es brutal, ¿no? Todo el cuerpo de la mujer es como una especie de bombita atómica que pone en funcionamiento todo el sistema inmunitario de la mujer, ¿no? De hecho, no, más bien frena el sistema inmunitario, ¿no? Porque desde el momento de la concepción, apenas el óvulo recién fecundado manda un mensaje al sistema inmunitario de la mujer para decirle, a ver, no soy tú, pero soy parte de ti. Porque si no mandara este mensaje, pues el sistema inmunitario identificaría esta célula con un DNA distinto al propio, como un virus, como una bacteria, y lo eliminaría, ¿no? Y de hecho, cuando eso sucede, pues hay un aborto sin que la mujer se dé ni cuenta, ¿no? Pero desde ese momento todo el sistema inmunitario, todo el sistema hormonal, todo eso, o sea, para acoger esa nueva vida y todo ese intercambio químico que es vehículo de experiencias también afectivas, ¿no? O sea, tan brutal, ¿no? Que se da entre la mujer y el niño, ¿no? Es una forma de coexistir. Tengo una compañera con la que trabajo que ha hecho un doctorado sobre la filosofía de la gestación y es muy interesante, ¿no? Iba viendo el hecho de la gestación y que eso es lo que nos revela de nuestra identidad relacional, muy interesante. Y luego el parto, ¿no?
que es una cosa muy curiosa que yo a veces le he preguntado a Dios, bueno, no le he preguntado a Dios, pero me ha llamado la atención pensar por qué son las mujeres las que dan a luz y no los hombres, ¿no? Digo, a ver, por qué decidiste que fueran las mujeres, ¿no? Hombre, las mujeres las llevamos dentro, pero es curioso porque si se trata de dolor y sangre, pues parece que eso es más propio de los hombres, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, de sufrir, de aguantar un dolor fuerte físicamente, ¿no? Y Dios quiere, y Dios ha querido, ¿no? Que sean las mujeres las que gestan y sean las mujeres las que afrontan el evento del parto, ¿no? No veo vuestras caras porque estoy con el teléfono en vez de con el ordenador para mis pulgas, pero no importa. Y no sé quiénes de vosotros seáis sacerdotes y quiénes seáis padres, pero quienes seáis padres biológicos, ¿no? Y habéis tenido pues la experiencia maravillosa de tener hijos, pues sabéis la mayoría que os sentís como un perfecto inútil en el momento del parto, ¿no? Porque en ese momento, pues lo que te tienes que concentrar es en si puedes no desmayarte, no morirte del susto, ¿no? Y ver lo menos posible porque impresiona un montón y simplemente estar sosteniendo a tu mujer diciéndole ánimo campeona, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque el hombre que es tan fuerte, que es tan, pues en ese momento toda su fuerza no le sirve de nada, ¿no? Y tiene que ponerse al servicio de, ¿no? Tiene que dar un paso atrás de alguna manera para sostener a la mujer en ese momento, ¿no? Y en ese momento es la mujer la fuerte, ¿no? Es la mujer la que se convierte en una guerrera, por así decirlo, ¿no? Porque una mujer, si quiere ser madre, tiene que ser fuerte, ¿no? Y el varón, si quiere ser padre, se tiene que poner al servicio, tiene que aprender a servir, tiene que aprender a sostener, ¿no? Entonces, el hecho es que estoy todavía en las primeras de las premisas, la experiencia de la concepción, de la gestación, del parto es radicalmente distinta de la paternidad. O sea, parece que es ajeno el hombre, ¿no? Hombre, la mujer lo involucra y le pone la mano aquí para sentir el movimiento del niño, y es muy importante también para el niño sentir la voz del padre y lo que tú quieras, pero bueno, no tiene nada que ver con la experiencia de intimidad del cuerpo de la madre, ¿no? Entonces el niño nace y la mujer como que siente que lo conoce porque le viene de dentro, o sea, hay una intimidad entre ellos muy fuerte, ¿no? Y parece que el padre ha quedado como ajeno a esa experiencia y tiene que empezar a conocer a su hijo, por así decirlo. No es como que me preséntame a esta criatura que nos la llevamos a casa y este quién es, que yo nunca lo he visto, ¿no? Y la madre nunca lo ha visto, pero como que siente que le viene de dentro, de hecho, ¿no? O sea, obviamente hay también si queréis, bueno, ni en la mujer ni en el hombre hay instintos, ¿no? Según Juan Pablo II, hay más bien tendencias, no es una instintualidad, ¿no? Pero parece que la mujer, por esa intimidad con la vida, tiene como una connaturalidad visceral con la vida, visceral, ¿no? Y el hombre, repito, permanece ajeno, ¿no? Y entonces hace que él tenga que decidir acoger la vida. O sea, parece que su cuerpo, digamos, le impulsa menos a dar ese paso, por así decirlo, ¿no? Y tiene que decidir acoger la vida. Entonces, la experiencia de la paternidad es muy distinta a la de maternidad, ¿no? Igualmente importante es definitivamente para la formación de la identidad del niño, ¿no? Pero subjetivamente la mujer se tiene que, y paso a la segunda de las premisas, ¿no? Luego os mando la presentación, pero es que es interactiva, está monísima mi presentación. Entonces como que me pongo en un lugar y salen las animaciones, pero bueno. La segunda de las premisas es que si la maternidad no es cuestión de biología, porque la maternidad no es cuestión de biología, la paternidad menos aún, ¿no? ¿A qué me refiero con que la maternidad no es biología? A ver, lo es y no lo es. Y ahí os ponía una imagen curiosa y un poquito provocadora de una rata, porque han hecho unos experimentos con ratas, ¿no? Que hablan de que hay cerebros maternos y cerebros no maternos, ¿no? Eso se ha hecho con ratas y con otros animales, pero yo el que más he visto, digamos, o el que más me he documentado es con experimentos con ratas, ¿no? Entonces resulta que eh, las ratas es muy diferente, ¿no? Cómo afrontan los obstáculos las ratas vírgenes y cómo las afrontan las ratas madres, ¿no? Si tú pones una rata madre y una rata virgen, ¿no? Para superar un laberinto, salir de un laberinto, encontrar la comida, superar un obstáculo como puede ser dar un salto, etcétera, las ratas madres lo superan con mucha mayor facilidad que las ratas vírgenes, ¿no? Pero la cosa bonita y la cosa curiosa es que
eso no sucede solo en el caso de que las ratas hayan parido, ¿no? Sino también se da en el caso de las ratas vírgenes que han adoptado bebés. Fijaos, ¿eh? Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? No, alguno podrá decir, perdón, nos iban a hablar de la paternidad espiritual, nos está hablando de ratas, o sea, me confundí de Zoom. No, creo que tiene, no sé, nos puede iluminar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay un tipo de cerebro materno que se desarrolla no tanto con la gestación y con el parto y con la lactancia biológica, sino con el cuidado. O sea, las ratas vírgenes pueden desarrollar un cerebro materno si cuidan de bebés, no tanto si no. Entonces yo esto lo digo a las monjas y digo, a ver, les pregunto, ¿tenemos cerebro de madre o cerebro de virgen o cerebro de solterona, ¿no? Que suena peor, ¿no? Cerebro de solterona, ¿no? Porque no es cuestión de haber tenido o no tenido los hijos biológicamente, ¿no? Sino de haber desarrollado todo ese trabajo de cuidado, de que incluso te desarrolla el cerebro de una cierta forma, ¿no? Y entonces decía, y esta es mi segunda premisa, que la maternidad, digamos, no es cuestión de biología, o sea, el cerebro materno no es solo cuestión de biología, ¿no? Pues si no, eso ocurre en la maternidad, en la paternidad más aún, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que tú puedes ser padre biológicamente, pero necesitas hacerte padre con tu libertad. Y esto vale para la paternidad biológica. Los que de aquí seáis padres, papás, para que se entienda la diferencia, puedes ser padre biológicamente, pero eso no cambia tu identidad, el haber engendrado un hijo, ¿no? Absolutamente no cambia nada en tu identidad. Tienes que hacerte padre. No cambia la identidad de una madre, imagínate. O sea, si una madre tiene, una mujer tiene el hijo y simplemente lo abandona, de repente no tiene el cerebro materno. O sea, algo de impacto le deja el trabajo de la gestación, pero no se desarrolla ese cerebro materno, ¿no? Mi enfoque no quiere ser biologicista, sino lo que quiero subrayar es que tienes que hacerte padre con tu libertad, ¿no? Tú te haces padre, ¿no? ¿Y cuál es el itinerario de ese hacerse padre, ¿no? Aquí hay una autora, anda que estamos bien, me tiro el agua, muy interesante, que se llama Gracia Morselino, que habla de la maternidad, y yo he querido hacer el paralelismo con la paternidad, ¿no? Dice, la mujer, bueno, pues es madre o no, pero tiene que hacerse madre, y ese hacerse madre le exige un descentramiento radical de su persona. Dice, es un descentramiento radical, ¿no? Dice, se puede hablar de una maternogénesis, utiliza esa palabra, es muy interesante, maternogénesis, ¿no? Porque dice, la maternidad supone un punto de quiebre en la autocomprensión de la mujer. O sea, es un cambio estructural en la identidad de la mujer, radical, que le pide un radical descentramiento, ¿no? Que le obliga a reposicionarse en todas sus relaciones, ¿vale? Entonces, la madre biológica está llamada a hacerse madre realmente y que significa abrazar ese radical descentramiento, que la reposiciona, que es un cambio estructural, ¿no? Y entonces ella dice, la generación del hijo supone al mismo tiempo la generación de la madre. Yo me tengo que hacer madre, ¿no? Lo soy biológicamente, o sea, el niño nació, punto, y lo va a ser, voy a ser madre hasta que, o sea, es constitutivo, no puedo ser una ex madre de este niño y no puedo salvar, es para siempre, no le has dado la vida, punto. Pero existencialmente, o sea, a nivel de identidad, ella tiene que hacerse y tiene que abrazarlo con su libertad, ¿no? Y esto en el varón exige una paternogénesis similar, paralela, ¿no? Pero mientras que Morselino pone el acento en el radical descentramiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer está muy hecha para las relaciones, ¿no? Somos muy sensibles a las relaciones. Entonces, la maternidad nos obliga a reposicionarnos en las relaciones para ponernos realmente descentrarnos, ¿no? El otro es el centro, no soy yo, ¿no? En el varón yo pondría el acento en un vaciamiento, o sea, en un vaciamiento de la propia voluntad, vaciamiento de sí. O sea,
Esa es la llamada, ¿no? Para que se convierta en don, ¿no? Y de nuevo, esto no es cuestión de biología, porque digo, si no es biología en la mujer, mucho menos en el varón, porque tiene poco, ¿no? Pero existencialmente le pide un vaciarse, ¿no? Vaciarse de sí mismo, realmente. Es un vaciamiento, es la palabra que me viene, ¿no? Quizás no es la adecuada, pero mientras que el descentramiento y el reposicionamiento en las relaciones me dice mucho para la mujer, en el varón también, se puede decir lo mismo, pero pondrían el acento en el vaciamiento, ¿no? En el sentido de que pues todos tus proyectos, todos tus intereses, todos pasan realmente a un segundo plano, ¿no? O sea, y te pones al servicio de, ¿no? Y esa era mi tercera premisa, estoy apenas en las premisas. Y la última premisa, y con esto cierro, es que la plenitud de la identidad sexual y también de la imagen de Dios está en la paternidad y en la maternidad, ¿no? En el varón padre y en la mujer madre. Tengo un hermano, como decía Chus, que es sacerdote y que ha hecho su doctorado pues en estos temas, ¿no? Mucho en Juan Pablo II, pero también ha estudiado otros autores. Y él tiene esta afirmación que a mí la verdad me resuena mucho, ¿no? Dice, la plenitud de la imagen de Dios, ¿no? Está en la paternidad, ¿no? Porque dice Juan Pablo II que la plenitud de la imagen no está tanto en el varón solo o en la mujer sola, sino en la comunión, ¿no? En hacerte comunión. Si Dios es comunión, somos más semejantes a Él cuando somos comunión. Pero además Dios es un tipo de comunión y además Dios es Padre, ¿no? Dios es Padre que da vida. Entonces, mi forma de hacerme semejante a Dios es ser co-creador con Él, ¿no? Dar vida con Él, ¿no? Y esto llama, o sea, llama y exige la paternidad espiritual, tanto para los padres biológicos como para los padres espirituales, ¿no? Yo creo que la paternidad espiritual no es solo para los sacerdotes, ni solo para los célibes, ¿no? Yo creo que todo varón casado es padre de sus hijos, pero está llamado también a darles vida no solo en el orden de la biología, sino también en el orden espiritual, en el orden existencial, y eso es un tipo de paternidad espiritual, pero también creo que la paternidad espiritual del varón casado va mucho más allá de sus hijos concretos, ¿no? Como que exige, o sea, tiene una capacidad de dar vida, ¿no? Pensemos, bueno, me estoy adelantando, ¿no? Pero pensemos en Abraham, ¿no? Que dice que te voy a hacer fecundo como las estrellas del cielo y las arenas del mar, ¿no? Y lo que él dio a luz fue, bueno, dio a luz, lo que él tuvo fue 2 hijos, ¿no? Y uno además lo expulsó del campamento, ¿no? Fueron 2 hijos. Y sin embargo, Dios le promete una paternidad tan numerosa como las estrellas, ¿no? Esa es la promesa de Dios al varón, porque Dios es Padre y es un Padre que es fuente inagotable de vida, es espléndido en sus dones, ¿no? Y nosotros estamos hechos a imagen de Dios, no somos Dios, pero podemos ser co-creadores con Él, ¿no? Y podemos ser también desde Cristo, incorporados a Cristo, fuente de vida, ¿no? Como ese río, ¿no? de agua viva que, ¿no? Alimenta todo, ¿no? Entonces, me voy a la parte central de este encuentro, que es ese hacernos padres, ¿no? Hacerse padre, que es el itinerario. Y aquí son 2 slides con mucha nomación, pero os explico la estructura, que se parece un poquito al último encuentro que tuvimos, pero cogido desde otro enfoque, porque al final son algunas ideas madre que se repiten, pero creo que desde otro enfoque distinto, ¿no? Entonces, lo que os quiero hablar es el itinerario de hacerse padre, ¿no? De ese vaciamiento del que se hablaba, ¿no? Que exige abrazar la paternidad, ¿no? Acoger la gratuidad, que supone ese cambio estructural en la identidad del varón, ¿no? Que no se da por ósmosis, se da por la libertad, ¿no? Que exige un reposicionamiento, un recolocarme, ¿no? Y lo que quiero iluminar son cuáles son los desafíos y los riesgos que hay en este hacerte padre, ¿no? Los riesgos, porque creo que en las distintas etapas de ese hacerte padre, la amenaza es que vuelva el hombre viejo en nosotros, ¿no? El hombre viejo, la masculinidad herida que no sabe darse, que no sabe hacerse don, ¿no? Entonces, esos son los riesgos.
Y hay también desafíos, ¿no? Porque exige un estiramiento, ¿no? Me exige sí, un paso, un agrandarme interiormente. Y eso supone un crecimiento en la vida y una muerte, una pequeña muerte, ¿no? Es una muerte y vida, un ensanchar, ¿no? Ese es el itinerario. Y en resumen, os digo que son 2 slides. El primero es, si soy don y una flecha, me puedo hacer don, ¿no? En el fondo es eso. Si yo me sé don, si yo me percibo, me acojo como don, me puedo hacer don para el otro, ¿no? Y ese ser don, y ahora lo voy a ir desarrollando, es nuestro ser hijos, y ese hacerme don es el hacerme don como hermano o amigo, como esposo y como padre, ¿no? Y entonces el siguiente paso, que es el que más quiero desarrollar, es en ese itinerario, ¿no? De descubrirme como don y hacerme don, ¿no? Un don, hacerme don que me hace, pues eso, co-creador con Dios, ¿no? Dar vida con Él, ¿no? Con una fecundidad no infinita, porque no somos Dios, pero sí muy grande, ¿no? Yo quiero ir viendo, tengo unas pelotitas aquí, que son, mira, os voy a, no, voy a hacer una foto a la pantalla, pero no importa. Los desafíos en el ser hijo, los desafíos en el ser hermano, los desafíos en el ser esposo y los desafíos en el ser padre, ¿vale? Pero es toda una línea continua, ¿no? Porque hay bueno, una afirmación, pero que ilustra muy bien Juan Pablo II en sus obras de teatro, en concreto en Esplendor de la Paternidad, ¿no? Que muchas veces nuestros problemas de paternidad vienen de no haber sabido acoger plenamente la filiación. Es decir, las distorsiones, los desórdenes, los bloqueos, las dificultades en la paternidad tienen su origen, tienen su causa y tienen su sanación en nuestro abrazar plenamente nuestros ser hijos, ¿no? Ese es el itinerario. Primero tengo que saber, primero en el orden ontológico, tengo que ser hijo, ahí puedo ser hermano, entonces puedo ser esposo, entonces puedo ser padre. Ese es el orden ontológico. A veces en el orden cronológico sucede de manera distinta. Tanto para los padres biológicos, ¿no? Que de repente pues aprenden a sanar sus heridas de sus ser hijos una vez que son padres, ¿no? Confrontándose, porque el hijo de alguna manera te refleja y entonces te ayuda a hacer un proceso. Entonces, lo que sucede en el orden del ser, ¿no? No siempre es así en la vida concreta de las personas. En vez de, lo lógico es que primero seas hijo, después hermano, después esposo y después ser padre, ¿no? En el orden, en la vida de las personas, en el orden existencial, a veces estas etapas son distintas. Pero hay que haberlas recorrido. O sea, quizás eres padre biológico, pero para ser realmente padre tienes que haber hecho este itinerario. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Tienes que haber hecho este itinerario. Entonces, primero es el ser hijo, ¿no? El ser hijo que nos presenta un gran desafío, ¿no? Porque creo que hay una herida que toca el centro del corazón de la masculinidad, que es la herida de sentirse no suficiente. No suficiente, de no estar a la altura. Creo que en el corazón de todo varón hay, a veces más o menos conscientemente, ronda de alguna manera esta mentira que lo acusa, ¿no? Que es no eres suficiente, no estás a la altura, no tienes lo que se necesita. Que toca su identidad, ¿no? El centro de su identidad. Así como diría que a toda mujer nos ronda, ¿no? la mentira, que se manifiesta de muchas maneras, pero está en el fondo, se puede decir como no soy suficientemente bella, no soy agradable, no soy amable, ¿no? El bello es no en el sentido físico, ¿no? Uno puede decir soy guapa, soy fea y eso uno la abraza, pero es no soy amable, no soy digna de recibir amor. O sea, como que... Entonces, esa mentira aflora
de repente, ¿no? Aflora de una manera más o menos sutil, pero está ahí, ¿no? Amenazándonos, ¿no? Y entonces os decía, es que lo que faltaba, ahora el teléfono está al 15%, es que todo me sale mal, el día de hoy vamos a enchufarlo, anda que... ¿Cómo que al 15%? Claro, es que el Zoom lo descarga mucho. Bueno, vamos a enchufar y no pasa nada. Y aquí sacando el enchufe. En el corazón del varón decía ese miedo de no ser adecuado, de no ser suficiente, como que se ha ido. Así. Vivo en Zoom y hoy decidió no funcionar más. Ya está. ¿Qué supone? ¿Cuál es el riesgo? ¿No? ¿Cuál es el riesgo y cómo eso distorsiona la paternidad? ¿No? Ese no ser suficiente, ese no sentirse a la altura, se expresa después en la paternidad como una necesidad de recibir la afirmación que me falta, de demostrarme a mí mismo que sí soy válido, ¿no? Que sí puedo, que sí soy suficiente, ¿no? Entonces, a veces vuestro deseo de éxito, de perfeccionismo, de ser el mejor, incluso de pulcritismo espiritual, viene muchas veces como una forma de compensar ese sentido interior un poco de indignidad, ¿no? Como decir, en el fondo estoy engañando a los de fuera, pero yo en el fondo siento que yo no soy suficiente, ¿no? Luego en el diálogo me gustaría ver si creéis que esto es verdad, pero me parece que mi impresión es que lo he podido tocar en los corazones de muchos de mis hermanos, ¿no? Pero vamos, no es una perfección absoluta. ¿Qué supone? ¿Cuál es el desafío, ¿no? En ese ser hijo que tiene para superar esa mentira, para superar esa herida, el varón y el futuro padre tiene que aprender a recibir, y eso lo ponía aquí con mayúsculas y como más grande, a recibir la gratuidad del amor, ¿no? De un amor que no se merece. Tiene que aprender a recibir lo que no se ha ganado. Tiene que aprender a recibir eso, lo que no se ha merecido. Y tiene también que aprender a saberse acogido, custodiado, protegido. Si no sentimos que estamos custodiados, protegidos, siempre hay como un suelo que nos falta. Y ese suelo que nos falta hace muy difícil o muy peligrosa la donación, ¿no? Me parece que mucho obsesión por el control viene de una herida en nuestro ser hijo, por este motivo, ¿no? Obsesión de control, cuando queremos controlar todo, ¿no? Controlar las cosas que organizamos, las cosas que no organizamos, controlar la vida, controlar, ¿no? Ese exceso de control a veces habla de una dificultad de abandono y de confianza. Es decir, es que hay cosas que yo no, que se me escapan y que tengo que esperar que me sean dadas de alguna manera, que yo no puedo controlar, ¿no? Y entonces, cuando no sabemos ser hijos, no sabemos soltar. O sea, no sabemos soltar. Y entonces podemos ejercer a veces un control asfixiante en las personas, ¿no? O una exigencia asfixiante también, ¿no? Porque tiene que responder a no sé qué tipo de estándares de perfección, cuando en verdad no hay que responder a ningún estándar de perfección, ¿no? Y bueno, los trabajos tienen que ver estar bien hechos y eso, pero no desde una tensión de la identidad, no sé cómo decirlo, ¿no? No como si las cosas no fueran perfectas, yo soy menos. Está el tema de ser hijo. Repito, para mí es lo fundamental, ¿eh? En el sentido de que solo es posible ser padre si se es hijo. Solo es posible ser padre si se es hijo. Y las dificultades que tenemos en el ser padre vienen de ahí, ¿no? Pero luego va a ser el ser hermano, ¿no? Porque primero eres hijo y luego eres hermano o amigo. Es muy distinta la relación del amigo y del hermano, porque el hermano no lo eliges y al amigo sí.
Entonces ahí hay una diferencia radical. Los hermanos te son dados, punto. Y están ahí o estarán ahí y te toca compartir, te caigan bien o no, ¿no? Con el amigo hay una elección recíproca, hay una, si quieres, una predilección, pero, o sea, yo te he elegido y tú me has elegido a mí, entonces la experiencia afectiva es muy distinta, ¿no? Con el hermano y con el amigo. Y necesitamos las dos cosas, hermanos y amigos, me parece a mí, ¿no? Porque el hermano me ayuda a formar un corazón que acoge pues más gratuitamente y el amigo me hace hacer la experiencia del ser elegido, que es muy importante también para la experiencia religiosa. O sea, las dos cosas son muy importantes, ¿no? Los hermanos y los amigos. No todos los hermanos pueden ser amigos y no todos los amigos son hermanos. Pero bueno, en ese lo que tienen en común, por eso los colocaba en la misma pelotita, ¿no? En mi dibujo, lo que tienen en común es que hay una relación de simetría. O sea, son relaciones simétricas, estamos en el mismo nivel, ¿no? De repente los hermanos mayores son muy mandones, pero en general la relación de hermandad es de simetría, ¿no? O sea, somos iguales, ¿no? Somos hijos de la misma manera. El hermano, o sea, o en la amistad, ahí surgen de nuevo dos, el riesgo de que se distorsione una fuerza del varón que es un don, pero que es fácilmente distorsionado. ¿Y a qué me refiero? A la agresividad. La agresividad del varón es un don de Dios, y ahora voy a explicar, ¿no? Es un don de Dios, es una fuerza que Dios le ha dado y que me atrevo a decir que es una forma distinta de ser imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero está distorsionada por el pecado, ¿no? Y aquí hago una reflexión que tomo de un amigo mío que se llama Tommaso Lodi, ahora se me está yendo el nombre. Tommaso Lodi es un hombre, es un italiano casado, que han escrito con su mujer un libro sumamente sencillo, muy divulgativo, que se llama Il cielo nel tuo corpo. Todavía no está traducido al español, pero ojalá lo traduzcan, porque es un libro muy bonito y muy sencillo, ¿no? Entonces habla de la imagen, o sea, habla del cuerpo, ¿no? Y de qué es lo que nos dice de nuestro ser varón y mujer. Y quiero coger este elemento que él dice de la agresividad, que me parece muy bonito, ¿no? Él habla de los espermatozoides, ¿no? Dice, a ver, podemos ver en el cuerpo del varón y leerlo y descubrir algunos sellos, algunos aspectos que nos hablan de la forma distinta de ser imagen de Dios, ¿no? Y entonces, los espermatozoides dice tres cosas. Dice, a ver, son una célula muy pequeñita y muy fuerte, es muy potente, porque es capaz de recorrer una distancia muy grande, que la verdad es como un viaje enorme para su tamaño, ¿no? Y además es un viaje que hace un poco superando muchos obstáculos, ¿no? O sea, el espermatozoide es una célula chiquitita, muy fuerte, ¿no? Dice, ¿y qué es lo que hace? Se mantiene orientado a un objetivo superando los obstáculos que encuentra. Y dice, eso es la agresividad buena del varón. La agresividad buena del varón es esa capacidad de aguantar los golpes sin rendirse, manteniéndose orientado a un fin, ¿no? Dice, eso es la agresividad buena, ¿no? del varón. Sigo con el discurso de los espermatozoides, pero lo que quiero desarrollar es el tema de la agresividad, pero quiero decir lo que él comenta porque me parece muy bonito, ¿no? Porque otra cosa que dice es, a ver, es esa fuerza, esa agresividad buena, ¿no? Pero que dice no es autosuficiente, porque el espermatozoide tiene que recibir se llama así, la capacitación del muco cervical de la mujer, ¿no? que lo alimenta y que le permite continuar su viaje. De hecho, si el muco no supera, el espermatozoide no viaja. Entonces dice, hay escrito en esa fuerza de la masculinidad muy grande, que luego describe en otros aspectos, ¿no? Fuerza de todo, fuerza física, fuerza sexual, fuerza en cuanto a fecundidad, fuerza. Ahí en esa fuerza también está escrito que no es autosuficiente, que de alguna manera se tiene que dejar ayudar, que no puede solo todo, ¿no? Que tiene que ser completado, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Esa fuerza del varón, pero que no se basta a sí misma, ¿no? Y está escrito, de alguna manera está escrito, lo podemos leer, ¿no? Pero luego dice, cuando llegan al óvulo, y esto es muy bonito, y uno de ellos lo penetra, dice, deja la colita fuera, deja el flagelo fuera, ¿no?
entra a la cabeza del espermatozoide y deja el óvulo, ¿no? Dice, como si pudiéramos leer ahí que para dar la vida hay que morir, ¿no? Hay que dejar parte de sí mismo fuera. Es a lo que me quería referir cuando hablaba del vaciamiento, ¿no? Es como que tengo que dejar parte de mí, tengo que morir de alguna manera para poder dar vida, ¿no? Y eso lo podemos leer, sí, espero que nos espante la teología de los espermatozoides, pero lo podemos leer en el cuerpo, ¿no? Entonces, regreso al tema de la agresividad, ¿no? Y estoy iluminando la amistad y el ser hermano, ¿no? Y los desafíos que supone. Porque esa fuerza del varón, que es la agresividad bien entendida, es fácilmente distorsionada, ¿no? Porque está distorsionada por el pecado, ¿no? Y se convierte en competitividad y en agresividad violenta, ¿no? O sea, es el desorden de la agresividad, ¿no? Una agresividad que busca prevalecer sobre el otro, ¿no? Es como si los espermatozoides empezaran a pelear los unos con los otros, ¿no? Y en esa herida tan propia del varón que es la competitividad, ¿no? Están compiten. Porque yo siento que a mí me reciben muy bien lo que yo predico en el seminario y me ha tocado también predicar ejercicios espirituales a seminaristas y retiros a sacerdotes en distintos contextos. Y yo siento que conmigo, ahora me lo confirmáis, se quitan las defensas un poco, ¿no? O sea, como que, porque no soy competencia. Pero bueno, yo al menos me muevo en un mundo académico y son más pesados en la forma de escucharse unos a otros, porque apenas uno sale a predicar la homilía del domingo, que no te digo yo la gran conferencia, están dándole puntos, diciendo, a ver, empezó bien, hizo un buen exordio, no lo hizo, resumió, o sea, le están dando puntos al otro de alguna manera, pero no solo, sino que se están comparando y viendo, a ver, esta homilía es mejor o peor que la mía, ¿no? Yo lo hubiera podido hacer mejor o no. Definitivamente no ocurre siempre, pero no es ajeno, ¿no? Hay como una competitividad, o sea, que bien entendida, o sea, en el orden del juego y en el orden, y sobre todo que te lleve a la superación personal, pues es bueno, ¿no? Porque saca del hombre su fuerza, su capacidad de superar los obstáculos y está bien, pero que muchas veces se distorsiona y se convierte como en una competitividad con el otro, ¿no? En una dificultad de compartir el éxito con el otro, ¿no? Como que si mi hermano brilla, yo soy menos, por así decirlo, ¿no? Pero eso es súper delicado en el ámbito clerical, ¿no? Es muy delicado, digo, en la paternidad biológica también, porque todo esto pues habla también de un medirse por los éxitos, por las acciones, por esto que afectan o que quita libertad, definitivamente. Pero me quiero concentrar en la paternidad, digamos, espiritual o del sacerdote, eh, porque le quita mucha libertad, ¿no? Es como si uno pusiera su identidad no solo en los logros, sino en los logros que son mayores que los del otro, ¿no? Cuánta competitividad entre sacerdotes, cuánta falta de colaboración entre sacerdotes, ¿no? En compartir ideas, ¿no? Casi que como si fueran, luego se dan experiencias contrarias preciosas, ¿no? De sacerdotes que viven como hermanos, que se comparten todo, entonces esto es siempre pero no es ajeno, ¿no? Casi que hay como una especie de competencia entre las parroquias, como si fueran marcas, ¿no? Como si fueran restaurantes, ¿no? Que si te van a ti, no me van a mí, ¿no? Estoy exagerando, pero en el corazón, ¿no? En el corazón, uy, se me cae. Tengo una virgencita y se me ha caído. En el corazón está ese medirme de alguna manera según el otro suba o baje, ¿no? Que me quita libertad, porque en el fondo es de nuevo un poner en tela de juicio mi don. O sea, como si yo no fuera un don distinto al del otro, o sea, que es que no es comparable, este tiene un don para esto, ¿no? Como dice San Pablo, ¿no? En el cuerpo no es más importante el ojo que el oído, que la mano, son dos partes de un cuerpo, ¿no? Y cuando se nos mete esta comparación, esta competitividad con el otro, pues sentimos que unas partes del cuerpo son más importantes que la otra, ¿no? Y entonces perdemos de vista el don que somos y nos mete como una tristeza interior que hace que nuestro donarnos esté de alguna manera teñido por ello. O sea, nos tiñe. Hace poquito escuché una homilía que me encantó, que hablaba de la tristeza y de la alegría, ¿no? Y decía, es muy importante
la alegría, porque la alegría favorece las virtudes, ¿no? O sea, cuando estamos contentos, es más fácil ser bueno, es más fácil ser paciente, es más fácil no impacientarse con el tráfico, es más fácil tolerar que algo salió mal y decir, bueno, pues no pasa nada, no pasa, o sea, alegría en el sentido profundo, no alegría de buen humor, ¿no? Alegría, la alegría como una disposición, como ¿no? Una posesión de un gozo profundo que me permite ser virtuoso más fácilmente, ¿no? Mientras que decía este cura en la homilía, la tristeza es la antesala de los pecados. Y es real. No la tristeza buena y santa, ¿no? Es normal, hay guerra, estamos tristes, hay un luto, estamos tristes, hay una tristeza legítima y sana, ¿no? Pero hay una tristeza un poquito envenenada, ¿no? Que nos introduce en el desaliento, que nos introduce en el desánimo, ¿no? En considerar que, ¿qué más da? ¿No? ¿Qué más da si yo en el fondo no soy importante? Si que yo esté o que yo no esté no le importa a nadie, si nadie me mira, si no, una tristeza que es, de hecho, muchas veces la antesala de los pecados, muchas veces cuando metemos la pata, cuando caemos en un pecado, en un vicio. Ayer hablaba con una mujer que había vendido, o sea, había perdido un montón de dinero en el casino, pero un montón de dinero. Y decía, señor, pedid por ella. Una mujer mayor que está sola y dice, es que me acabo de jubilar y hay veces que pues, está divorciada, pero además su marido ya murió, ¿no? Los hijos están fuera y dice, es que hay veces es que estoy triste. O sea, estoy triste, me siento sola y entonces pues es un mecanismo de fuga, ¿no? Me fui al casino y luego me deja una tristeza mayor, pero en el momento que estoy ahí pues estoy un poco como consolada, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué traigo este tema? Por el ser hermano, ¿no? Y ese herida del ser hijo que me hace no sentirme adecuado se transforma en una competitividad, en una que me hace incapaz de alegrarme con el éxito del otro, que me hace incapaz de abrazar mis propias insuficiencias, porque en el fondo quiero controlar todo. Y entonces, ¿qué hace que a veces el ministerio se convierta en una carrera por demostrar que sí valgo, demostrar que sí puedo, demostrar que sí? Y en los primeros años, no sé, luego esto tiene muchas etapas, ¿no? Porque luego de repente me dan mucha responsabilidad, pero después me arrinconan y puede suceder que también en el sacerdote, cuando lo arrinconan, digamos que tienes muchas responsabilidades y de repente te las quitan, suceda una crisis análoga a la que se da en los ejecutivos cuando se les cae la empresa, ¿no? Como que les viene una crisis de identidad brutal, ¿no? ¿Quién soy? Si ya no soy el secretario del obispo, si ya no soy el vicario de la diócesis, o si ya no soy el formador del seminario, o si ya no soy el superior de no sé cuántos. Y les puede venir una crisis de identidad real. Pero ¿qué hay ahí, no? En el fondo, pues se ha ido construyendo una identidad que está firmada por el éxito, el reconocimiento, la importancia que me den, ¿no? Y vuelvo al ser hijo, ese sentido de no ser inadecuado, de repente cuando me dieron muchas responsabilidades sentí que se apagaba un poquito y cuando me las quitaron me sentí como desprovisto, vulnerable, ¿no? Entonces el ministerio no es libre, eh, se entiende, ¿verdad? Después está el ser esposo, que tiene también sus desafíos, ¿no? Porque eh, pues el ser hermano me educa. Ah, bueno, perdón, el ser hermano. ¿Y cuál es un poco el desafío o la llamada ahí? Pues que hay que aprender a vivir la amistad. O sea, ¿la amistad en qué sentido? ¿Cuáles son? O sea, porque no estoy aquí hablando de la amistad, me estoy viendo, donde el enfoque que estoy queriendo dar es en ese itinerario de hacerme padre, cuáles son los obstáculos o los frenos que me pueden asaltar, ¿no? Y cuáles son los desafíos que yo tengo o cómo se tiene que ir estirando mi corazón, ¿no? Cómo se tiene que ir enriqueciendo mi identidad, ¿no? Entonces he hablado de una
un obstáculo que es el sentido de inadecuación, ¿no? Que me llama a ese aprender a recibir, aprender a hacerme vulnerable, aprender a recibir lo que no merezco, aprender a pedir ayuda, saberme acogido, custodiado, protegido, pedir ayuda, Uf, eso es un... ¿no? Y he hablado de esa herida, ¿no? Del varón en el ser hermano y en el ser amigo, que es la competitividad, esa agresividad que busca prevalecer sobre el otro, ¿no? Porque en el fondo pone la identidad pues en el éxito o en la valoración de fuera o así, ¿no? Y aquí creo que hay un desafío y que la amistad y que las relaciones entre pares son una buena cancha, una buena escuela para aprender la empatía, el apoyo, la generosidad, ¿no? Ahí se educa el corazón del padre, ¿no? Empatía, apoyo, generosidad. Podríamos decir otras cosas, son las que me vinieron. Empatía, porque el varón puede tener el riesgo de percibir más lo que le afecta a él directamente, ¿no? De ser más individualistas, si quieres, ¿no? Las mujeres tenemos más el riesgo de ser más manipuladoras o de perdernos en las relaciones o de ser más posiblemente víctimas porque queremos contentar al otro y porque queremos, ¿no?, complacerlo, pero al varón le cuesta más salir de sí mismo de alguna manera, le cuesta más salir de sí mismo. Luego hay varones sumamente empáticos y quizá me están escuchando algunos que perciben todo y qué tal, pero bueno, es un desafío, ¿no? Es un desafío. Y entonces, ¿por qué pongo la empatía? Porque no miro al otro como mi enemigo, ¿no? No miro al otro como mi competidor, ¿no? Sino que miro al otro poniéndome en el lugar del otro, ¿no? Y si no lo sé hacer entre pares, qué difícil es hacerlo con los hijos. Y esto se aplica sobre todo a la paternidad espiritual. Porque creo que la paternidad biológica, aunque he dicho que no tiene una carga instintiva, en el fondo, hijo, es que es hijo de tus entrañas. Entonces, ponerte en el lugar de tu hijo y empatizar con él viene más espontáneo, ¿no? O sea, es como que ¿no? Pero ¿qué sucede con la paternidad espiritual? Que a veces nuestro salir en búsqueda de la oveja perdida es otra forma de afirmarme, es otra forma de asegurarme que yo cumplo mi deber, es otra forma de buscar la afirmación en las obras, ¿no? O sea, podemos ser de repente muy celosos, no tanto desde el amor, o sea, sí desde el amor y Dios ve todo, o sea, siempre el trigo y la cizaña se mezclan, pero no tanto desde el hacerme don cuanto desde una necesidad de afirmación muy fuerte. Ese es el punto, ¿no? Yo he visto a veces sacerdotes que se matan con los jóvenes y les siguen las masas porque de repente son muy carismáticos y lo que tú digas, pero son totalmente insensibles ante las necesidades de sus compañeros de comunidad. O sea, y el de enfrente puede estar en depresión y el de enfrente se puede estar muriendo y no mueven un dedo para salirle al encuentro. Entonces yo me pregunto, ¿este corazón sacerdotal dónde está? Que si por los jóvenes se mata, si puede estar confesando hasta las 3 de la mañana, o sea, de verdad está siempre ahí, siempre... todos tenemos el riesgo ¿no?, de ser un poco luz de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? Porque uno que llega a casa y dice ya, ¿no? Entonces, estás a cierto punto normal, pero es muy delicado, ¿no? Porque pues la oveja es el que tengo enfrente, ¿no? O sea, el corazón paterno, el corazón sacerdotal es el del buen samaritano, que pasa y reconoce que este es mi prójimo, este es el que tengo enfrente. Y si yo no sé reconocer a mi prójimo en el que tengo enfrente, cuando voy a buscar a las ovejas perdidas, ¿qué es lo que me mueve? ¿Es realmente el amor o es tengo que ser el que encuentra las ovejas perdidas? A veces el ministerio y el apostolado se convierte en una forma sutil de búsqueda de compensación, de búsqueda de afirmación de mi propia identidad, ¿no? Entonces, por eso pongo la empatía, ¿no? Porque la empatía empieza, o sea, con el que tengo enfrente, o sea, el compañero de la curia, que es medio pesado y medio gruñón,
el sacerdote con el que colaboro, o sea, si yo no reconozco en el que tengo enfrente, ¿no? Donde hay una relación simétrica, una relación donde yo no tengo un deber, ese Cristo roto que me sale al encuentro, ¿no? Esa oveja que hay que salvar, ese hombre que está tirado en el camino y que necesita, entonces pongo en duda todo ese despliegue de entrega en la paternidad espiritual. Es muy dudoso. O sea, si tú no sabes reconocer al que tienes enfrente, ese estiramiento todavía tiene que ser de alguna manera, creo, me parece, purificado, ¿no? Entonces, por eso la empatía, o sea, la empatía que es, me conecto, y el otro no es una competencia, no es un rival, es otro, y me puedo poner en el lugar del otro. Es muchísimo esto, es un gran desafío, ¿no? El apoyo, o sea, decía empatía, apoyo, generosidad, apoyar al otro, ¿no? Ese tipo de apoyo que no va de acuerdo con mis objetivos, ¿no? Que no me hace subir en el ranking, ¿no? del éxito, que no me, o sea, ese apoyo gratuito, ¿no? Y generoso, que es el tercer aspecto. Entonces, en ese nivel de hermandad, de amistad, para hacer frente a ese desafío que tenemos de una agresividad malentendida que se traduce en competitividad, creo que pues los desafíos o las invitaciones son a desarrollar estos aspectos, ¿no? La empatía, el apoyo, la generosidad. Os digo, pues no pretende ser exhaustivo, ¿no? Es simplemente una mirada que puede ser completada seguramente. Y veis que todas las distorsiones, o sea, si no soy buen hijo, no soy buen padre. Pero si no soy buen hermano, no soy buen padre. O sea, es lo mismo, porque mi donación va a verse desvirtuada por esa necesidad de afirmación. O sea, las heridas en mi ser hermano se traducen en mi ser padre, ¿no? Porque incluso a veces hay como una competitividad o una necesidad de afirmación en el ministerio, punto, ¿no? Donde uno quiere prevalecer, donde pues lo que me importa es que sean mis ideas las que son escuchadas. No sé si son mejores o peores, pero lo que importa es que sean mis ideas las que son escuchadas, ¿no? Y eso es lo que me afirma y eso es lo que me hace sentir que soy válido, etc., ¿no? Pero después está el ser esposo, ¿no? Que todos estamos llamados a ser esposos de nuevo, ¿no? Y esposo es hacer de la vida un don total, ¿no? Porque con los amigos nos donamos, ¿no? Con los hermanos hay un don, ¿no? Pero la característica de la esponsalidad es que me hago uno con el otro en el amor, es hacerse uno, ¿no? Entonces, con el amigo comparto muchas cosas, pero cuando hay una relación esponsal es que somos uno. Y entonces ya no son tus planes y los míos, son nuestros planes. Y ya no es, ¿no? Tu casa y mi casa, es que a ver cómo la decoramos, porque es nuestra casa, no hay una comunidad, ¿no? Y eso es muy claro en la relación esponsal, digamos, conyugal más bien, ¿no? Entre varón y mujer. Pero el sacerdote, el célibe, también está llamado a vivir una relación de esponsalidad. Aquí me puedo meter, o sea, con Cristo o con la iglesia, ¿no? Pero con la iglesia te casas porque te casas, ¿no? En el sentido de que te haces uno, ¿no? Te haces uno con el otro en el amor, ¿no? Y asocias tu destino de una manera radical y total a esa esposa que es la iglesia o a ese esposo que es Cristo, cada quien como lo quiera llamar, ¿no? No me quiero meter en ese tema. Bueno, si queréis me meto en las preguntas, pero no es mi intención. El punto lo que quiero poner es esa totalidad, ¿no? Esa totalidad del don, ese unir tu destino de una manera total e irrevocable, ¿no? Y esto supone para el hombre una pequeña muerte. ¿Por qué? Porque va contra otra fuerza del varón, digamos, pero que es una tentación, que es esa independencia y el individualismo del varón, ¿no? La independencia y el individualismo. La identidad del varón es más independiente, ¿no? Que la de la mujer. La mujer es más connatural con las relaciones y a veces las relaciones son nuestro talón de Aquiles muchas veces, ¿no? Porque podemos ser
mendigas y podemos ser, pero nos es natural la relación, ¿no? Mientras que el varón pues puede ser un poco más independiente, ¿no? Más individualista. Entonces, está el riesgo, o sea, ¿cuál es la dificultad para hacerte uno con el otro, ¿no? ¿Cuál es la dificultad para dar la vida de una manera total e irrevocable, ¿no? En un amor para siempre, ¿no? En el matrimonio o en la esponsalidad célibe, digamos, pues que es poner, digamos, un yugo, ¿no? Es decir, de hecho, conyugalidad viene de compartir el yugo, ¿no? Y el varón siente este yugo de una manera fuerte, ¿no? Porque es renunciar a su libertad, entre comillas. En el fondo es dar un espacio y un terreno para que la libertad se ejercite, ¿no? Pero lo puede experimentar como un yugo, ¿no? Entonces está esa tentación de independencia, ¿no? Que le hace difícil, de alguna manera, dejarse poner el yugo, ¿no? Pero hay otra tentación que es la de imponer su poder, ¿no? Imponer su poder, porque el varón es fuerte y esa agresividad que decíamos que es buena del varón, que no es negativa, distorsionada, se puede transformar, decíamos, en la competitividad o un ejercicio del propio dominio, en imponer su poder, ¿no? Entonces, pues el varón esposo tiene que hacer frente a esas tentaciones, ¿no? De independencia, de individualismo o de imponer su poder. ¿Cómo se traduce en la relación con la Iglesia esto, ¿no? Hay un riesgo del esposo que es convertirse de alguna manera en un proveedor, que en el sacerdote lo hace ser como un proveedor de sacramentos y servicios, te conviertes en un proveedor de sacramentos y servicios, pero además que no da el corazón a la comunidad con la que te has casado, ¿no? O sea, es como que, vale, yo hago lo que me toca, que es eso, proveer los sacramentos y mis servicios, y pues si no fuera por mí, pues no los tendrían, así que en el fondo me deben algo, ¿no? En el fondo me deben algo. Eso no se da de una manera así evidente, pero podría rozarnos, ¿no? O sea, podría rozarnos, ¿no? El decir, bueno, pues yo hago mi deber, que es proveer, ¿no? Y eso puede pasar al esposo, ¿no? Yo proveo, yo te cumplo y déjame en paz, déjame que viva mi vida, ¿no? Pues le cuesta colgarse el yugo de decir, es que realmente hacer un don total de mi persona, pues es que supone morir, ¿no? Y me cuesta morir, entonces, bueno, yo cumplo mi deber y tú agradece que yo he cumplido mi deber, ¿no? Y no me quiero poner más en juego, ¿no? Porque esa esponsalidad significa, o sea, es muy hermosa porque es la vocación al amor más plena, ¿no? Pero supone una muerte, ¿no? Porque tengo que aprender a vivir para el otro, ¿no? Y ese vivir para el otro y hacerme don para el otro, que en el matrimonio es muy evidente, ¿no? El hombre, el sacerdote lo tiene que aprender a vivir con la Iglesia, ¿no? Con esas características de las que nos habla Jesús en la carta a los Efesios, ¿no? O sea, cómo tenemos que amar a la Iglesia como Cristo amó a la Iglesia, ¿no? De hecho, les dice a los varones casados que tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia, ¿no? Pero eso, pues al sacerdote se aplica de una manera pues muy radical, ¿no? Cómo amar a la Iglesia como Jesucristo la amó, ¿no? Y Jesucristo no esperó a que la Iglesia fuera digna para amarla, sino que porque la amaba, la Iglesia puede ser digna. Y entonces es dar la vida para embellecer a tu esposa, la Iglesia, ¿no? Porque a veces la Iglesia es preciosa como la esposa del Apocalipsis y a veces la Iglesia te da asco. O sea, tu iglesia concreta te puede dar asco, porque ves la corrupción, porque ves los abusos, porque ves la mediocridad, porque ves la ceguera, o sea, de repente uno puede sentir mucha dificultad en abrazar a esa esposa, ¿no? Y lo que hace el esposo, lo que hace Jesucristo es bañarla
con su sangre, ¿no? Y donar su cuerpo, ¿no? Para que esa esposa pueda comer, lo dice el Evangelio de hoy, comer de su cuerpo, beber de su sangre y tener vida, ¿no? Y hay una llamada ahí al heroísmo muy fuerte en el sacerdote, ¿no? Porque dais vuestro cuerpo, lo dais cada mañana en el altar, cuando decís, este es mi cuerpo, pues es el cuerpo de Jesucristo y es vuestro cuerpo que abraza el silencio de su sexualidad, que abraza el celibato, que se hace don total de sí mismo para dar vida, ¿no? Y así como el varón da vida en la intimidad esponsal a su mujer, vosotros dais vida también dando vuestro cuerpo, dando vuestro ser varón, que unido a Cristo pues se hace don fecundo, ¿no? Pero eso, dar tu cuerpo, dar tu sangre, dar tu vida para que tu esposa sea santa, ¿no? Qué distinto a ser proveedores de servicios, ¿no? Donde uno mantiene su independencia, ¿no? Es como, bueno, yo hago lo que tengo que hacer y que me dejen en paz del resto del tiempo, y yo veo mi serie, y yo hago mis cosas, y yo tengo mis hobbies, y yo tengo mis cosas, que está muy bien que tengáis hobbies, ¿eh? Y amigos y así, o sea, que importante es que haya descanso y una vida sana y una vida equilibrada, ¿no? Si no, no podemos dar un servicio. Pero veis un poco el riesgo, ¿no? El riesgo también de ser... Y eso afecta, o sea, si uno es mal esposo, si uno es un esposo que solo provee, pues eso se resiente en la paternidad. O sea, es porque viene, no puedes ser padre si no eres esposo. O sea, puedes, ¿no? De hecho, uno puede ir regando hijos por ahí por la vida sin ningún tipo de compromiso. Pero lo que pide el orden, ¿no? Es que primero seas esposo. ¿Por qué? Porque en esa donación es una donación que pide una muerte de uno mismo, pero es una donación donde todavía hay una simetría. O sea, yo me doy y ella se da. Entonces, nos damos mutuamente, ¿no? Entonces supone un abrazo, supone una muerte, pero supone también un ser elegido, un ser preferido, un ser, ¿no? Si yo no sé hacerme don para una mujer, si yo no me sé hacer don para Jesucristo, para la Iglesia, qué difícil es hacerme don cuando encima hay asimetría. O sea, donde no recibo nada, porque al hijo solo da guerra. O sea, un hijo, o sea, la mujer, ¿no? A veces te da cariño y a veces te da dolor de cabeza, pero también te da cariño, ¿no? Y también ¿no? Y recibes amor de tu mujer, ¿no? Para los que están casados, reciben mucho amor de su mujer. Luego a veces la querrán matar, como ella te querrá matar a ti, pero es una relación de simetría donde se da y se recibe, ¿no? La relación de paternidad también se da y se recibe, pero parece que sobre todo se da. O sea, que principalmente se da, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder ser padres espirituales si no hemos dejado que el corazón se eduque en este itinerario existencial, ¿no? Donde tengo que aprender a ser hijo, a ser hermano, a ser esposa y a ser padre, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos, ¿no? de ese ser padre cuando la paternidad está herida? Y esto creo que se aplica, repito, tanto a la paternidad espiritual como a la paternidad biológica. Un riesgo es ver el hijo como un premio o como una condecoración, ¿no? El hijo que lo que hace es ser un reconocimiento a mi masculinidad, ¿no? ¿no? Yo lo hice. Que se traduce, ¿no? En un hijo que yo veo como el que tiene que satisfacer mis expectativas, ¿no? Que tiene que satisfacer mis expectativas. Que en la paternidad espiritual se traduce en un no respeto realmente del itinerario que las personas quieren hacer, ¿no? En un ministerio que se ejerce mientras el otro responde. Cuando el otro me desilusiona, cuando el otro falla, cuando el otro realmente no está a la altura, pues no lo dejo, ¿no? Lo abandono. Me desentiendo, ¿no? Es como que casi que me avergüenza. Fijaos, qué triste es ver un padre que se avergüenza de su hijo, ¿no? Y que como que no lo reconoce. Y a veces los padres espirituales tenemos y las madres espirituales tenemos la tentación también de eso, ¿no? De decir, este en verdad no es hijo mío, ¿no? Como si esa respuesta del hijo, ese haberse ido a un país lejano para gastarse todo con prostitutas, fuera
una amenaza para mi valía como padre. O sea, si mis hijos fallan, entonces yo valgo menos. Y eso nos pasa. Entonces, si en el ministerio estoy viendo un poco la respuesta de los hijos, la respuesta de las ovejas, la respuesta de las almas, ¿no? Como un reconocimiento, como una amenaza a mi propia valía, pues voy a ser o manipulador o imprudente o voy a abandonar, o sea, porque en el fondo no. Pero otro riesgo de la paternidad es ser un padre ausente que solo provee, ¿no? Por lo que decíamos antes, la experiencia de la paternidad es muy distinta a la de la maternidad, ¿no? El padre, la mujer, el desafío es, como siente esa unión visceral con el hijo, la mujer tiene que aprender a cortar el cordón umbilical y dejar que el otro sea. O sea, tiene que aprender a separarse, por así decirlo, la mujer, ¿no? Tiene que aprender a dar un paso atrás, y ese es un gran desafío para la mujer, ¿no? Pero el varón, que no siente esa unión visceral tan fuerte, tiene que aprender a acoger, o sea, tiene que aprender a recibir esa vida, ¿no? Y eso no siempre se da, y entonces está el riesgo de los padres ausentes, ¿no? Padres ausentes en las familias y padres ausentes en el ministerio, ¿no? O sea, que bueno, yo hago lo que me toca, pero no estoy presente en la vida de las personas realmente, ¿no? No me intereso por ellas, no me importan. O sea, yo hago lo que me toca, que es celebrar misa, organizar lo que me toca organizar, dar las clases, dar las catequesis, pero luego que la gente haga lo que le dé la gana, ¿no? Como con una especie de desafección, ¿no? Como con un corazón que no es el corazón que no es el reflejo del corazón del Padre, ¿no? Que mira a cada uno, que reconoce a cada uno, que se goza con cada uno, que ama a cada uno, ¿no? Al final, estoy hablando de don, no utilizo la palabra amor, pero no es posible el don sin amor. O sea, en el fondo, la paternidad es una forma altísima de amor, ¿no? Y este itinerario que estoy tratando de reflejar es un itinerario que educa el corazón para que sepa amar con gratuidad, ¿no? Y el riesgo es decir, bueno, a mí déjame en paz, ¿no? Y yo llevo mi vida y que la gente haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero otro riesgo de la paternidad es un hijo sobre el que se impone el propio poder, ¿no? Eso es también una tentación, ¿no? Imponer el propio poder sobre los hijos, ¿no? Y fijaos, es tan distinto a el Padre de la Misericordia que nos presenta la parábola. Luego voy a decir algo de ello, ¿no? Pero ahora lo adelanto y luego quizás me lo salto. Porque, pues, dame la herencia, toma la herencia. No, o sea, parece que es un padre tonto, digamos que no. O sea, ¿cuál es su forma de ejercitar la autoridad? O sea, la pregunta que os lanzo es, ¿cómo ejercita su autoridad el Padre de la Misericordia? Parece que no la ejercita. O sea, parece, no nos muestra ese rostro, y la autoridad es muy importante, y la autoridad del Padre es muy importante, no estoy diciendo que no sea. Pero bueno, estoy poniendo sobre la mesa aquí que parece que ese padre, desde luego, no impone su propio poder, no impone su propia autoridad, ¿no? Y que llega un momento en que deja que el otro se equivoque y que deja que el otro tome decisiones totalmente inadecuadas. ¿Y qué es lo que hace? Esperarlo. Esperarlo. Tiene que ser un padre muy vaciado de sí mismo, ¿no? Porque para estarlo esperando y estar deseando el regreso, sin que eso suponga una amenaza, ¿no? Sin que el hijo se haya ido suponga una amenaza a mi valía como padre, que a veces nos pasa eso, y sin que el hijo regrese y yo lo reciba suponga un bajarme los pantalones, como decir flojucho. No, es que no está en esa lógica, ¿no? No está en esa lógica el Padre de la Misericordia, ¿no? Porque está totalmente vacío de sí mismo, o sea, está totalmente, ¿no?, amando al hijo por el hijo, ¿no? Y entonces, pues esos son los riesgos del ser padre. ¿Cuál es el desafío, no? Pues que esa autoridad se ejercite como un servicio, no como un dominio, ¿no? Y ese dar la vida
desde la asimetría, ¿no? Porque también se da la vida a la propia esposa, das la vida a la iglesia, ¿no? Das la vida a Jesucristo y el marido da la vida a su mujer y la mujer da la vida al hijo. Pero ahí hay simetría, entonces das y recibes, ¿no? Y parece que el acento en la paternidad es sobre todo en el dar. También recibes del hijo porque te llena de alegría, te llena de satisfacciones, pero lo principal del padre es dar, no recibir, no sé cómo decirlo. O sea, le toca dar, ¿no? Pero ¿cómo es posible dar sin cansarse si ya eres hijo? O sea, si ya has sido afirmado, si no, eso es imposible, ¿no? Porque es poner en riesgo, digamos, me vacío, ¿no? Entonces, por eso hacía ese esquema, ¿no? De me puedo hacer don como padre si me sé don, pero si me sé don y si me he dejado educar, ¿no? El corazón en ese itinerario de ser hermano, ¿no? Entonces, lo que yo ponía así como resumen de todo el itinerario es un itinerario de donación, una escuela de donación de un morir para dar vida, ¿no? Y de una fuerza que se pone al servicio de, ¿no? Y de eso tiene tanta hambre en nuestro mundo, o sea, tanta hambre de varones que le demuestren este rostro, ¿no? Este rostro de la paternidad, ¿no? Que en el fondo pues es un icono de Dios, ¿no? Así como el rostro de la maternidad es un icono de Dios, el rostro de la paternidad es un icono de Dios, ¿no? Y tantas personas que hoy están peleadas con Dios, ¿qué es lo que necesitan? Rostros de padres que los miren, ¿no? Rostros de padres que los miren y en esa mirada que se reconcilien consigo mismos y que se reconcilien con Dios, ¿no? Os pongo un ejemplo de un hombre laico. Me tocó escuché el testimonio de esta persona que a los 18 años, era un chico, que a los 18 años se peleó con sus padres y se fue de su casa, ¿no? Un chico de buen nivel de Madrid, o sea, de colegio privado y así, pero a los 18 años se peleó, estoy harta de vosotros y se largó. Entonces se largó de su casa y pues no tenía cómo ganarse la vida, hizo un poquito de todo y acabó prostituyéndose, ¿vale? Entonces fue prostituto, creo que por 10 años de su vida. Y prostituto de hombres, entonces una prostitución homosexual, ¿no? Las mujeres frecuentan menos ese tipo de tal, aunque está creciendo también la cuestión, es un fenómeno interesante. Y después de como 10 años de ese tipo de vida, no sé cómo, cayó en la oficina de un abogado de Comunión y Liberación. Dice, y este hombre que estaba casado y que tenía su familia, pues me recibió después de su trabajo y me estuvo escuchando, y me escuchaba, y no me decía nada. Y pues a la semana siguiente volví y me escuchaba, y a la semana siguiente, ¿no? Y creo que estuvo varios meses en el que este prostituto, pues en su horario de trabajo, mientras que, ¿no?, salía y se iba a encontrar a este padre de familia y estaba 2 horas hablando con él, contándole. Y dice, nunca me dijo nada, nunca me... Dice, pero en la forma en la que él me escuchaba, en la forma en la que él me miraba, yo comprendí, perdón por la expresión, que yo no era la mierda que me había creído que yo era. Y este hombre empezó un camino de conversión y ahora es diácono permanente en una diócesis y es... ha adoptado 3 hijos y es profesor de religión y os lo puedo presentar un día, es un testimonio muy interesante, ¿no? Pero me llama, ¿qué hizo este hombre? O sea, este laico de Comunión y Liberación, punto. O sea, digo el movimiento porque lo miró como el padre, pero en esa mirada del padre le recordó su dignidad. O sea, dice, yo tenía que ser algo más. Aparte dice un montón de palabras, eso no se le fue. O sea, superó la prostitución, pero no el ser mal hablado. O sea, hablaba como un carretero. Es que decía 3 palabrotas. Bueno. Entonces, por eso lo de mierda es la parte suave, ¿no? O sea, dice, por la forma en la que este hombre me dedicaba su tiempo, yo debía de valer algo. O sea, yo valgo si este hombre pierde su tiempo de esta manera conmigo. Fijaos, qué fuerte es una mirada, es un estar, es un que hace que el otro recobre su dignidad y empiece un camino de conversión brutal, o sea, brutal, ¿no? Yo me pregunto si las personas que pasan por nuestras catequesis, por nuestros grupos de confirmación, de los cuales muchas veces vienen de padres divorciados,
vienen, a veces hay muchas historias de abuso, o sea, es un fenómeno escondido, pero muy real, que es brutal, o sea, muy grande, que vienen muy rotos, que vienen muy... Si esa presencia del sacerdote les revela que realmente son amables, porque son amados. O sea, con qué calidad y de autoridad también, ¿eh? Porque el padre es el que pone el límite y tiene que poner el límite. O sea, ¿no? Pero un límite desde el amor, no desde el ejercicio del poder, ¿no? Del dominio, ¿no? Un límite que es porque quiero que tú crezcas, no porque estoy hasta las narices de ti y quiero que me obedezcas, ¿no? Un límite que es un decir camina, ¿no? Entonces, no sé, me llamó mucho la atención, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Y vuelvo a lo inicio, nuestro mundo está tan roto, o sea, tan golpeado en tantas cosas que estoy convencida de que Dios tiene muchas ganas de que vuestros corazones sean un reflejo vivo de su paternidad. Estoy o sea, tiene ganas de hacer milagros. Y no puede decir, bueno, sí, pero yo tengo un carácter terrible, yo tengo una historia, yo tengo... Pues puede el hombre viejo nacer siendo viejo, ¿no? Diría Nicodemo, pues estamos en Pascua, ¿no? Y es el momento de creer que el espíritu es capaz de realmente de hacer lo que para el hombre no es posible, ¿no? Que es nacer de nuevo, ¿no? Un corazón que sea un corazón fuerte, fuerte para amar como varón, blando como el corazón del Padre, ¿no? Un corazón vacío de sí mismo, un corazón pues capaz de amar así, ¿no? Haciéndose don, ¿no? Habiendo superado un poco, que nunca se superan del todo, ¿no? Pero esas tentaciones y esas trampas que hacen que a veces el ejercicio de la paternidad pues sea un ejercicio que no afirma, ¿no? Que no afirma, que no... O que buscando afirmarme a mí mismo no afirma al otro, ¿no? Y en la paternidad es vaciamiento, ¿no? Vaciamiento realmente. Yo aquí quería hacer, tenía otra parte, os voy a decir lo que sigue, pero voy a volver ahora a esto, ¿no? Porque a mí me gustaría dejar al menos 15 minutos al final para sobre este itinerario preguntaros, a ver, ¿qué palabras, os las digo desde ahora para que lo vayáis pensando, qué palabras os han resonado más del itinerario presentado, ¿no? ¿Cuáles son las palabras? ¿Y a qué llaman? ¿No? ¿Y qué creo que necesitamos como padres espirituales en la iglesia? ¿Qué otros riesgos o desafíos veo? ¿No? Entonces es un poco las palabras, ¿a qué llaman? Podéis responder a todas, solo algunas, pero quisiera, como decía, dejar al menos 15 minutos para una resonancia, a ver cómo ha caído esto, si ha interpelado o si no. Pero digo algo breve de la otra parte, que eran algunos padres en la Marta, escritura. espera, es que ya es casi el final, si no, no tendrás tiempo para esta resonancia. Vale, bueno, yo quería decir solo, si me permites un momentito, de los padres en la escritura, quería hablaros de Abraham, o sea, de Abraham, que me parece que muy interesante, que no es padre desde su potencia, sino desde su impotencia. Eso es muy interesante, ¿no? Desde su obediencia, y os lo dejo para que lo reflexionéis, ¿no? Tenía una imagen ahí. Porque Dios le promete una descendencia, pero que parece que pasa por la esterilidad de alguna manera, ¿no? Y eso como que nos descubre también una regla de la paternidad espiritual, ¿no? Es desde la obediencia, desde el holocausto de sí mismo, por así decirlo, ¿no? Y luego ese hijo que pertenece a Dios, que nos es dado y en el que uno tiene que estar dispuesto a sacrificar. Entonces, uno era Abraham, el otro es San José, ¿no? Que es el hombre del silencio y del servicio, ¿no? Que está siempre en un segundo plano, pero haciendo posible la vida de la Sagrada Familia. Entonces, eso es también la vocación del Padre, ¿no? Creo que nos puede abrir muchas perspectivas. Otras son las parábolas de Jesús sobre el Padre, ¿no? Que hace salir el sol sobre los buenos y malos. El Padre hace salir el sol sobre... Y que si vosotros siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos, mucho más el Padre Celestial. Definitivamente el Padre del Hijo Pródigo. Y el último era el Padre de Jesucristo, ¿no? El Padre de Jesucristo que lo ve morir en la cruz. Que lo ve morir en la cruz. ¿Qué nos dice eso también de la paternidad? ¿No? Es muy fuerte el punto. Entonces eso os lo dejo simplemente para vuestra meditación, no lo vamos a comentar, pero y vamos al diálogo.
¿no? El diálogo con esas resonancias, ¿no? Que os repito las preguntas, palabras que os han resonado, a qué os llaman, qué creéis que necesitamos, otros riesgos o bueno, lo que queráis decir. Entonces, me callo y abro el micrófono para los que quieran hablar.